¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? En el día de hoy voy a estar respondiendo todas aquellas preguntas de ITV que me habéis hecho en el vídeo anterior. Para los que no sepáis, yo he sido inspector de ITV y estoy haciendo una serie de vídeos en las que estoy respondiendo todas las dudas que tenéis con respecto a normativa, con respecto a modificaciones, si hay que meter en fichas, si tal paragolpes pasa, si monto los paragolpes del modelo deportivo, todo eso. Entonces tenéis aquí arriba una lista de reproducción con todos los vídeos que he ido haciendo. Tenéis que verlo, porque si me queréis hacer preguntas, lo ideal es que no me repitáis la misma pregunta en todos los vídeos. Hay algunas preguntas que son muy comunes que puede que las repita. Pero por ejemplo, preguntas como si hay que homologar separadores o si hay que homologar un escape, pues son preguntas que ya lo hemos respondido 2 o 3 veces en vídeos anteriores, así que os recomiendo que le echéis un ojo. Tampoco son vídeos tan largos, son vídeos muy interesantes y seguro que os ayudan con vuestro coche. Y dicho esto, vamos a ponernos en cuestión. Voy a sacar aquí el móvil que tengo del último vídeo, porque yo lo que hago es me miro los comentarios del vídeo anterior. Por lo tanto, estoy usando un vídeo que se llama ITV, latiguillos metálicos, manguitos de silicona y luces amarillas en el coche. De ese vídeo voy a sacar los comentarios y los voy a responder en este. El primero es una pregunta sobre si un coche que no tiene ningún tipo de avería en plena ITV se avería. O sea, un coche que llega perfecto y durante la inspección se avería. Si eso sería responsabilidad de la estación de ITV o de la persona, del dueño del coche. Todo depende del tipo de avería. Pongo un ejemplo. Si viene un coche y haciendo la limpieza, o sea, haciendo las aceleraciones, tanto para limpiezas como de prueba, que se hace en un diésel, ya sabéis que en los diésel se hace acelerando fuerte y en los gasolina se mantiene estable. Si en una de esas se rompe un manguito de agua, empieza a tirar el coche o el coche se rompe, eso no es culpa de la ITV, porque al final al día pasan 300.000 millones de coches y no le pasa a ninguno. Si le pasa al tuyo, responsabilidad de la ITV no es, en ese caso es cosa tuya. Otra cosa es que el inspector que se suba se tire 40 segundos con el acelerador a tope. Pues algo puede ocurrir. Que lo general es que no debe ocurrir nada, porque al final los coches con las tolerancias y todo están preparados para eso. Están los animalillos en los polígonos pegando cortas a los coches y no se rompen. Pero dentro de lo que hay que hacer, dentro del protocolo que hay que hacer, si se rompe el coche, eso no es responsabilidad de la estación de ITV. En el caso de que es responsabilidad de la estación de ITV, os pongo el ejemplo, cuando no había COVID y el inspector se montaba dentro del coche y metía el OBD, hay veces que hay que quitar tapas, ya sabéis, las típicas tapas, por ejemplo, que están en la zona de, bueno, abajo a la izquierda, a la derecha, que son tapas que se quitan para llegar al OBD. Cuando nosotros tenemos que quitar esas tapas, si por ejemplo quitan esa tapa se rompe una patillita, eso sí es algo que tiene que pagar la estación de ITV y hay seguros para ello. O sea que todas las cosas que se rompan, que sean provocadas por el inspector o la estación, que estén fuera de lo normal, o lo tienen que pagar, pero todo lo que ocurra dentro de algo que ocurra a diario es como si estás metido en el frenómetro y algo ocurre, o estás en el foso, por ejemplo, y dentro del foso ocurre alguna chorrada, ¿no? Rollo que está moviendo y se cae una tuerca o se cae una rueda. O sea, todo lo que se hace en la ITV no deja de ser una representación de lo que se hace fuera. Si no es capaz de pasar el ITV, el coche no está apto para circular. Y lo que se quiere comprobar es eso. Si se cae una rueda, porque una rueda mejor que se te caiga en la ITV, o si se te rompe un latiguillo de freno, mejor que se te rompa en la ITV que se te rompa en la carretera. Por ejemplo, en la prueba de freno, si tú pisas a fondo con un coche viejo, bueno, con todos los coches, ¿no? Con un coche viejo puede pasar que se rompa un latiguillo de freno. ¿Sois conscientes de lo peligroso que es que se rompa un latiguillo de freno en medio de la carretera? No nos damos cuenta, empezamos a perder líquido y un momento en el que frenamos, a tomar por culo. Estamos sin líquido, el coche no frena, por lo tanto lo ideal es que ocurra en la ITV y no nos matemos en la carretera. Me comentan que hay un error con los latiguillos metálicos, que hace poco pasan ITV. A ver, esto es relativo. Yo lo que os dije con el tema de los latiguillos metálicos es que nosotros, para poder pasar la ITV con un latiguillo metálico, necesitamos un certificado de taller que nos digan que han montado esos latiguillos y un informe del fabricante en el que diga que esos latiguillos con ese código, que tendrá un código de homologación, son para tu modelo en concreto. Si no lo tenemos, hay que homologarlo y meterlos en ficha. Porque la cosa es que necesitamos eso, el certificado de taller para cerciorar que se han montado en un taller y aparte de que el certificado de que el fabricante diga que esos latiguillos son para tu coche. Si eso es así, podéis pasar ITV, si no, hay que homologarlo. Preguntan por aquí si se puede cambiar el parachoques delantero, quitar la matrícula y dejar la matrícula por dentro, como hacen los americanos. Por desgracia esto no es América, o por suerte. Y no, la matrícula tiene que ir en el paragolpes ubicada. Se puede reubicar cuando tiene sentido, por ejemplo, cuando ponemos un winch, pues desplazamos la matrícula. Pero no se puede meter la matrícula dentro y no se, habría que homologar un cambio de matrícula y es inhomologable
homologar una matrícula en el salpicadero, no se puede. Pregunta por aquí, cambio de volante. En mi caso he cambiado por otro de la misma marca con airbag y del mismo diámetro aproximado. ¿Habría problemas en ITV? Hay que homologar un cambio de volante. En el caso de que homologuemos un cambio de volante, si el tuyo tiene airbag y lo cambias por otro que tiene airbag, se puede. Si lo cambias por uno sin airbag, lo más normal es que no se pueda. Y tienen que quedar lo que son los intermitentes, los palancos intermitentes, una distancia que llegue de las manos, que no es el típico volante desplazado que hace, no, que de aquí llegue. Y en el cambio del diámetro puede ser hasta un 10%, creo que un 10% mayor o un 10% menor. Si nos pasamos ese 10% tampoco se puede. Me comentan por aquí que por qué no estás suscrito todavía. No lo entiendo. ¿Qué haces que no estás suscrito? Yo creo que es lo suyo. Tú te suscribes. Cuando subo un vídeo interesante de este tipo te lo ves. ¿Que no te interesa? Pues no te lo ves. Pero tú me echas un cable, yo te lo echo a ti. Yo creo que todos salimos ganando, ¿no? Preguntan por aquí que si tienes una luz de matrícula fundida, si es leve o es grave, si se pasa ITV. Depende. Si tienes dos luces y se te funde una, lo normal es que sea leve, porque sigue habiendo iluminación de la matrícula. Hay como falta iluminación parcial, pero hay iluminación. Pero claro, si tienes una sola bombilla y está fundida, la matrícula está oscura, por lo tanto es desfavorable. Cuando hacéis una luz de matrícula fundida, pues la cambiéis lo más pronto que podáis, porque si se os funde la otra, podéis, si ninguna de las luces de matrícula os pueden parar y multar, o lógicamente no pasan la ITV. Pasan mucho. Cuando estás en la ITV ves los informes del año pasado y ves una persona que lleva pasando 4 años con una luz fundida, pues claro, a lo mejor viene el quinto y la echas para atrás. No, hombre, es que llevas 4 años pasando con una luz fundida, cambia una luz que vale nada y menos, no llega ni un euro lo que vale una luz de matrícula, y va o con tornillos o encajado, suele ser algo súper sencillo de cambiar. Cambiar las luces de cruce por unas que den más luz sin ser LED pasa en ITV. Claro que pasa en ITV mientras estén homologadas, me explico. Si por ejemplo nuestro propio foco, nuestro piloto, bueno, piloto no, nuestro faro está homologado para halógeno, y os voy a poner aquí un ejemplo donde se ve la denominación con la H, que es halógeno, no hay ningún problema. Yo por ejemplo en el MR2, yo probé las luces LED, pero es que deslumbraban una burrada, y me di cuenta de que un halógeno bueno alumbraba suficientemente bien. Hay coches viejos que no alumbran ni para atrás, como los Civic, que es lo que le pasa, que no alumbran. Y da igual lo que le pongamos, que no alumbran bien. Es ciertos coches antiguos, es verdad que tenemos un problema, porque la única manera sería intentar meter un faro homologado LED, y yo creo que de esa época no se puede ni homologar, no es posible. Pero por ejemplo, coches como el MR2, con la iluminación que traía de casa, que era una bombilla H7 muy normalita, H7 o H4, H4 que era muy normalita, no alumbraba bien. Le puse unas Philips buenas, que no costaban baratas, costaban a lo mejor cerca de 40 euros o algo así la pareja. Era una ultra guay, pues el coche se notó que alumbraba mucho mejor. Todo el mundo que lo ve me dice, lleva LED porque se ve muy blanco y alumbra muy bien. De hecho, dejaré en la descripción un enlace con las Philips que yo llevo, que a mí me han dado un resultado increíble. Acabo de cambiar la iluminación de la cámara porque cada vez está saliendo más el sol y cada vez se me ve la cara más clara. Así que por eso habréis notado ese cambio de color. Me estáis preguntando por separadores, me estáis preguntando por escape. Es algo que ya está respondido en los vídeos anteriores, así que echad un ojillo a los otros vídeos, que hay información súper interesante y es para no repetir lo mismo en todos los vídeos. Echadle un ojo porque hablo de todo eso y está muy interesante. Preguntan por aquí que hay un amigo que ha puesto un adaptador en el paragolpe y lo ha introducido en la caja de filtro de aire original. Como tal, ese tipo de modificaciones hay que legalizarlas, o sea, hay que homologarlas. Pero si lo que hacéis es una cosa que no se note o que no sea algo muy loco, podéis hacerlo. Ya sabéis que las entradas originales de aire muchas van al paragolpes o van a la rejilla de arriba. Lo que pasa es que llevan pues varias curvas, ¿no? Si lo que queréis hacer una toma un poquito más directa, pues no cojáis y pongáis una lata de Coca-Cola doblada. Si ponéis algún tipo de tubo coarrugado que parezca original y lo lleváis a una rejilla, pues lo más normal es que no os digan nada. Pero claro, si haces un agujero en el paragolpes para sacar la toma, pues no vaya a pasar ITV. El tema es que todo lo que hagáis sea lo más original posible. Yo hay ciertas cosas como estas que me parecen una chorrada el tener que homologarlas, porque al final son cosas que sí que estamos modificando realmente la entrada de aire al motor, pero la mayoría de coches hoy en día son muchos turbos. Tampoco, o sea, es importante la entrada de aire, pero al final quien va a mandar ahí el turbo y va a ser, no es presión atmosférica, me refiero, que es la presión que manda el turbo, ¿no? Entonces al final ya hay ciertas cosas, como digo, hacerlo lo más OEM posible o no os compliquéis la vida. Si en el fondo vais a querer sacar muchísimos caballos porque es una preparación, vale, pero si simplemente es por estética, habrá veces en las que a lo mejor ni os rente. Pero como digo, si hacéis algo sencillito que vaya al paragolpe, no debe haber ningún problema. El tema de body kit, si las piezas son réplicas y no traen papeles, si se puede homologar, como un alerón. Os voy a dejar aquí arriba el vídeo de cuando homologué el Honda Civic, que hablo del proyecto de la homologación, y allí el alerón del Honda Civic era un alerón artesanal, era una réplica en fibra. ¿Qué es lo que ocurre con las réplicas en fibra? Que al no tener un código de homologación, como por ejemplo un original de Honda, pues se homologa como alerón artesanal. Yo hablé con el homologador y le dije, tengo este alerón, es una réplica de un Accord, y me dijo,
lleva código de homologación de Honda Accord, y le dije no, me dice, pues entonces lo homologamos como réplica y ya está, y se homologa como alerón de fabricación artesanal. Tendrá que poner las medidas del ancho, del alto, ciertas medidas que os pedirán, pero se homologa sin ningún problema. Alerón, paragolpes y todo. Comentan por aquí que con tanta normativa se le quita las ganas de modificar cosas en el coche, que prefiere llevarlo de serie y pasar la ITV sin problema. Al final eso es como todo es valorarlo. Yo creo que cuando invertimos en los coches hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. Las homologaciones y que haya un proyecto, que haya un certificado de taller. Cuando trabajas en una ITV te cambia. Ya sabéis que de fuera todas las profesiones se ven horribles y cuando trabajas en ellas les ves sentido. La ITV tiene mucho sentido que hagan muchas de las cosas que hace. Hay otras que yo no estoy de acuerdo con ellas. Pero lo de homologarlo tiene sentido. Otra cosa es que hay tonterías por las que no deberían homologarse o las que no debería llevar un proyecto técnico. Si lleva una homologación, por ejemplo, TÜV, que es alemana, que lleva una homologación de Alemania, quiero decir que esto es del país, o sea, del continente europeo, pues de la Unión Europea, quiero decir, bueno, es continente europeo, pero lo importante es que sea Unión Europea. Lo normal sería que con esa homologación TÜV pasáramos ITV, que simplemente fuera que nosotros vayamos a la ITV como un enganche, con nuestro certificado de taller, con nuestro informe de conformidad de que ese marca de suspensión es para tu coche y ya está. Hay cosas, como digo, con las que no estoy de acuerdo, pero la ITV es necesaria. Ahora, si no queréis homologar porque no queréis gastar los 200 o 300 euros en homologar, pues sí, lógicamente lo ideal es que llevéis los coches de serie, pero vamos, yo he homologado todos mis coches y no me parece una locura. Simplemente esperáis y homologáis todo junto, pero el que a la hora de tener un golpe con el coche y el seguro os cubra, o que no tengáis problemas con la policía, no sé, a mí me encanta modificar los coches, yo no puedo vivir sin modificar coches. O sea, el que le gusta de verdad los modifica. Si vais legales va a ser todo muchísimo más sencillo. Vamos, yo no he tenido ni un coche sin homologar. Preguntan por aquí que había un Z4 que venía con un kit aero original de BMW que traía un difusor trasero que implicaba cortar el paragolpes. Que si se lo hace él con un original o réplica, sí hay que homologar. Hay que homologar. El kit aero era una homologación. Si tú montas el kit aero o te lo fabricas artesanal, tienes que homologarlo. 100%. Y esto, por cierto, lo he respondido ya más de una vez, así que echa un ojo a los vídeos. Os voy a dejar aquí arriba un vídeo súper interesante, que es todo el proceso para homologar un coche en España, en el que hablo de eso, en el montaje de las piezas, en el que hablo de todo lo que nos piden en el proyecto técnico y cómo llegar a la ITV y cómo pasarla. Creo que es un vídeo súper interesante, ha tenido muy pocas visitas y yo creo que es una pasada. Me dicen por aquí que los discos perforados sí pasan. Esto es una pregunta que ya respondí y, como digo, la voy a usar para deciros algo. Que vosotros paséis la ITV con una pieza no quiere decir que sea legal. Lo que yo estoy diciendo en este vídeo no es una opinión personal, es normativa. Que esto no es para que rebatamos, si pasa, no pasa. No pasa, los discos perforados no pasan, a no ser que sea un modelo gordo y vengan instalados de casa. Pero si vosotros cogéis un SEA 600 y le metéis discos perforados, que os pasen la ITV no quiere decir que pasen ITV. Quiere decir que no se han dado cuenta o no han dicho nada. Pero los discos perforados no pasan ITV. 100%. No hay duda. Esto no es un debate. No pasan ITV. Preguntan por aquí que si cobran en la ITV por la anotación que has comentado cuando retiramos lo homologado. Sí, sí que se cobra la ITV. Cuando, por ejemplo, nosotros homologamos el coche o compramos el coche con, por ejemplo, una defensa delantera, un todoterreno. Y cuando pasan los años se la queremos quitar. Y la defensa está homologada en ficha. Para abrir ficha y quitar esa defensa hay que pagar. Para abrir ficha siempre hay que pagar, porque al final no deja de ser una serie de procesos que hay que hacer en los que cogen la ficha técnica, le hacen una modificación, imprimen diciendo que es el uno a lo anterior y que tiene no sé qué. Todas esas cosas lógicamente hay que pagarlas. Nos preguntan por aquí que tiene un Peugeot 407 con una 205/60 R16 que son neumáticos y ha encontrado unos 25 45 17 que son equivalentes. Si hay que meterlos en ficha, no. Neumáticos equivalentes nunca hay que meterlos en ficha. Hay veces que en las propias fichas técnicas nos viene el neumático y un poquito más abajo nos ponen otros neumáticos que podemos usar. Mientras sean equivalentes a la medida de arriba, incluso se puede hacer equivalente a las medidas de abajo. Se puede poner cualquiera que sea equivalente, cualquiera. Que hay policías que dicen, no, es que si no está aquí no es legal. Sí es legal. Que se lea la normativa. Si es neumático equivalente, se puede llevar al 100%. Ahora, tiene que ser equivalente. ¿Cómo lo miramos? Por ejemplo, páginas como equivalencias.info, es muy sencillita, ponemos las medidas y nos dice si es equivalente o no. Os recomiendo que lo miréis porque hay muchísimas formas de, por ejemplo, poner un neumático que tenga menos perfil y se vea más deportivo, o que tenga más perfil y se vea mejor más off-road y que sea equivalente. Creo que puede variar entre un 3%, entre casi un 3% más grande y un 3% más pequeño podemos usarlo equivalente. Si no, ya sí que hay que homologar. Pero como dice este hombre, si son equivalentes, se pueden usar sin ningún problema. Nos preguntan por aquí que si podemos pasar con un coche sin asiento y sin cinturones. Para quitar las plazas traseras, por ejemplo, de un coche, hay que homologar siempre.
Ahora, si nosotros, por ejemplo, llevamos un vehículo y simplemente lo que hacemos es quitar, por ejemplo, llevamos una furgoneta y quitar, por ejemplo, las plazas traseras, mientras estén puestos los cinturones, o sea, que estén en su sitio de cinturones, se puede llevar siempre y cuando los anclajes estén a la vista. También se puede hacer con un turismo, por ejemplo, el Wrangler de mi padre, ¿no? Tiene unos asientos atrás que son retráctiles que se mueven, pues si se quitan, puedes pasar ITV solo con 2 plazas, pero tienen que estar los asientos al aire, nada de poner una plancha de madera, por ejemplo, haciendo de suelo y que no queden los anclajes a la vista. Mientras queden los anclajes a la vista, se puede ir sin las plazas traseras. Ahora los cinturones tienen que ir. Y bueno, yo creo que ya es suficiente. Agradezco que me dejes un comentario diciendo: me ha encantado este vídeo, quiero que sea mi profesor de ITV particular. Como comentario tipo que podría ser. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado mucho, espero que os haya resuelto las dudas. Si tenéis alguna duda más o algo que no se haya resuelto, me lo dejáis por aquí abajo en los comentarios para el próximo vídeo. Y nada, que sepáis que este domingo se va a abrir un vídeo seguramente de todas las piezas que tengo en casa a modo de taller, el mini tallercito que me estoy haciendo poco a poco, que no es gran cosa, es muy humilde, pero bueno, yo estoy muy orgulloso de él. Y la semana siguiente ya se va a venir la entrega del MR2 porque ya está vendido, y un coche que me voy a traer mientras tanto, que no es el coche definitivo, no es el sustituto del MR2, pero me va a dar trabajo para vídeo y yo creo que os va a gustar mucho, porque es un coche que muchos de vosotros tenéis, que os vais a sentir muy identificados, y todas aquellas mejoras y aquellas cosas que le haga, pues lógicamente vais a poder verlo más cerca, porque a lo mejor, pongo un ejemplo que no es el coche. Muchas personas tienen un Seat Ibiza, pero no muchas tienen un Toyota MR2, por lo tanto lo que le haga un Seat Ibiza, pues ya sabéis, va a ser más cercano a vosotros, ¿no? No es Seat ni es un Ibiza, ¿vale? Pero bueno, va a ser un coche convencional que lo voy a tener durante un tiempo, con el objetivo de hacerle su mantenimiento y su historia y venderlo en un futuro. Así que nada, espero que lo disfrutéis, darle mucho apoyo al canal porque estamos dándole mucha caña, estoy intentando traer contenido de todo para que lo disfrutéis, y yo por supuesto pues seguir subiendo y poder dedicarme en serio a esto, que es lo que quiero, que es vivir de esto plenamente. Así que nada, mil gracias a todos por estar aquí y nos vemos pronto. Hasta luego.